municipales, en la Ley Orgánica de Municipalidades, a las áreas naturales protegidas, que son algunas de propiedad del Estado, al patrimonio cultural de la nación, que son en algunos casos de propiedad estatal. También tenemos al régimen del patrimonio forestal, al novísimo Sistema Nacional de Abastecimiento, al régimen jurídico de los predios del sector defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos diversos regímenes especiales de la propiedad estatal, pues obedece a una lógica jurídica en particular, a la satisfacción de determinados valores jurídicos, y para ello adopta diversos procedimientos y técnicas en particular. Es bajo este universo normativo, pues, que podemos ubicar al régimen agrario de los terrenos eriazos y rústicos del Estado, que es lo que lo convoca en esta noche. Y como hemos visto, pues va a ser muy importante debido a sus implicancias económicas y sociales. De hecho, esta normativa, que tiene un origen de larga data dentro de la historia legislativa nacional, pues actualmente se encuentra compuesto por una multiplicidad bastante grande de normas jurídicas, de leyes, reglamentos y diversos lineamientos técnicos que lo regulan. A tal punto, pues, que sería necesario un curso entero para desarrollar a profundidad y de forma completa esta materia. Pero como solamente tenemos una noche, el propósito de esta exposición, pues, es tener un panorama general, un panorama bastante sintético respecto a cuál es en específico la función del saneamiento de la propiedad agraria sobre el patrimonio del Estado. Es así, pues, que el propósito o los objetivos de esta exposición es tratar de ubicar sistemáticamente esta función del saneamiento de la propiedad agraria, ubicar sus principales características y, de hecho, tratar de identificar cómo es que coordina o empalma con el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Bien, en ese sentido les pido unos segundos para que me permitan compartir mi pantalla. Ok, por favor, ¿alguien me confirma que se visualiza correctamente? Sí, profesor. Buenas noches. Bien, muchas gracias. Sí se ve. Gracias. Bien, el régimen jurídico que disciplina al régimen agrario de la propiedad del Estado, pues parte desde la propia Constitución, desde el escalón más alto de la estructura del sistema jurídico peruano. Es así, pues, que en el artículo 88 de la Constitución Política del Perú encontramos que se dispone que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Como vemos, se trata de una atención preferente que brinda en el artículo 88 la Constitución a esta importante materia. Y no es de extrañar, pues, que se le brinde esta atención debido a las especiales características de las cuales se encuentra revestida. La primera característica que contamos en este mandato constitucional es su flexibilidad, ¿no? La fórmula constitucional es lo suficientemente abierta para que pueda ser desarrollada a nivel de normas de rango legal bajo distintas ópticas, ¿no? Sea bajo la promoción de fórmulas asociativas para el desarrollo agrario, o sea, para optar por la promoción de una titulación individual y masiva, o bien para promover la gran inversión privada mediante
inversiones empresariales para promover la ampliación de la frontera agrícola. El mandato constitucional es lo suficientemente flexible como para que el legislador pueda optar ya a nivel de rango legal y a nivel reglamentario por alguna de estas políticas agrarias, y que posteriormente a lo largo de la exposición vamos a ver por cuáles aquellas por las que se ha optado. En todo caso, lo que sí queda claro de este mandato constitucional es que existe un mandato jurídico contundente e inequívoco para el Estado peruano de promover y apoyar el desarrollo agrario, inclusive de forma preferente. El marco económico de una economía social de mercado va a tener que incardinarse en él un espacio para promover decididamente el desarrollo agrario. No se trata de una facultad, no se trata de una opción a elegir, no, sino que se trata de una obligación jurídica que tiene el Estado para establecer las políticas, procedimientos, técnicas y demás formas para promover el desarrollo agrario. Ahora bien, la atención que dispensa la Constitución a esta materia pues tiene una fuerte arista social, y ello se evidencia a la luz de las siguientes constataciones. En primer lugar, de acuerdo a las estadísticas, se ha estimado que una cuarta parte de la población peruana subsiste en base a la agricultura familiar. De allí que los mandatos, la ejecución de la política nacional agraria va a tener una incidencia capital para lograr una lucha frontal contra la pobreza extrema. En segundo lugar, la actividad agrícola no se limita a ser un mero medio de subsistencia de los agricultores y sus familias, sino que es mucho más allá que eso. Se trata propiamente de una forma de vida y que incide en su concepto de ubicarse en el mundo, en su concepto del amor, en su concepto de la alegría, en la forma en la que se manifiestan y se desarrollan y se desenvuelven en comunidad. Es decir, se encuentra la actividad agrícola incidiéndolo en la forma más profunda de su espíritu humano. En tercer lugar, la agricultura en estos días cobra mayor valor debido a que es una actividad que guarda perfecta sintonía con el respeto a la naturaleza. En estos días en que vemos que las actividades industriales frecuentemente entran en colisión con el cuidado del medio ambiente y la armonía de la naturaleza, por el contrario, la agricultura, siendo una actividad milenaria que ha acompañado al hombre desde sus inicios, tiene el valor de guardar un respeto irrestricto y armonía con el medio ambiente. De allí que, por esta razón también, corresponde darle su debido valor. Y finalmente tenemos también que la agricultura en el día de hoy se relaciona con el derecho fundamental a la seguridad alimentaria. Es decir, se trata de una forma de producción de alimentos que nos permite obtener productos saludables y óptimos para la salud humana, en la actualidad en la cual, por el contrario, se ve que los productos de origen industrial terminan siendo nocivos. Por el contrario, los productos que nos ofrece la agricultura terminan ofreciendo la mayor de las bondades para nuestra salud. Estas, entre otras razones, son aquellas por las cuales la agricultura es tan importante, y por ello es que resulta muy justificado que obtenga una muy importante y acentuada atención preferente por parte del ordenamiento jurídico. En ese sentido, con razón se ha afirmado que la atención que tiene la agricultura por parte de la legislación no se trata sino más que el pago de una deuda histórica. La exposición que haremos en esta noche va a tener los siguientes puntos a desarrollar.
En primer lugar, desarrollaremos los aspectos generales de la organización del sector agrario, cómo es que están divididas sus competencias, sus principales funciones, así como los conceptos fundamentales respecto a la división de las tierras, para saber identificar dónde está sistemáticamente ubicada la función del saneamiento de la propiedad agraria. Después de esa parte general, en un segundo momento, abordaremos ya de forma concreta cuáles son los procedimientos específicos en los cuales se materializa la función del saneamiento de la propiedad agraria sobre predios del Estado. En tercer lugar, haremos una rápida revisión al régimen que clasifica las tierras según su capacidad de uso mayor. Y finalmente, haremos algunas reflexiones respecto al tratamiento que deben tener las tierras otorgadas a los proyectos especiales bajo las reglas del Sistema Nacional de Bienes Estatales. En los casos, en los predios otorgados a estos proyectos no sean útiles para estos proyectos. Comencemos entonces. Aspectos generales. El Ministerio de Agricultura y Riego, más conocido por sus siglas como MINAGRI, tiene a su cargo las funciones, de acuerdo a su ley de organización y funciones, de diseñar, establecer y ejecutar políticas nacionales y sectoriales en materia agraria. Es decir, el Ministerio de Agricultura es el responsable de diseñar las vigas fundamentales sobre las cuales se van a concentrar los esfuerzos para dirigir las actividades en materia agraria en un determinado sentido, a lo cual denominamos políticas nacionales y sectoriales en materia agraria. Además de ello, el Ministerio de Agricultura y Riego tiene el deber de vigilar el cumplimiento obligatorio de estas políticas por parte de los tres niveles de gobierno, es decir, tanto los gobiernos regionales como de las municipalidades. Y, muy importante, se le ha asignado el rol de ente rector en materia agraria, con todo lo que vamos a ver que ello implica. Por su parte, lo que se denomina sector agrario es aquel grupo de entidades de los tres niveles de gobierno vinculados a la materia agraria, es decir, aquellas entidades a las cuales se les ha encargado una determinada función, un determinado procedimiento dentro de la legislación agraria. Así pues vemos que está involucrado, en primer lugar, el Ministerio de Agricultura en su calidad de ente rector en materia agraria. Por su parte tenemos a los gobiernos regionales, quienes van a tener un papel principal en su rol de actores operativos en la actualidad de los procedimientos agrarios. Por su parte, también tenemos a los organismos públicos adscritos al sector agricultura, como son el ANA, INIA, SENASA, CERFOR, Sierra y Selva Exportadora. Y por su parte, también las municipalidades van a tener competencia en algún procedimiento específico que vamos a desarrollar en la segunda parte de esta exposición. Ahora bien, en realidad el sector agricultura y riego, o la materia agricultura y riego, porque comprende diversas materias sumamente variadas, ¿no? Dentro de las cuales encontramos a las tierras de uso agrícola, a las tierras de pastoreo, a las tierras eriazas con aptitud agraria, pero también las tierras forestales, los recursos forestales, la flora y la fauna, los recursos hídricos, la infraestructura agraria, el riego y la utilización de agua para uso agrario, los cultivos y las crianzas, la sanidad alimentaria, la investigación en materia agraria. Todas esas materias están dentro del ámbito del sector agricultura y riego, respecto del cual el MINAGRI es el ente rector.
Pero de todo ese universo de temáticas que se encuentran bajo la rectoría del MINAGRI, nosotros nos vamos a concentrar en la materia específica del saneamiento de la propiedad agraria. Ese es el punto central al cual nos vamos a abocar en esta exposición. Y respecto de esta materia, el MINAGRI ejerce sus funciones rectoras, que son las siguientes. En primer lugar, como comentábamos, formular, planear, dirigir la política nacional agraria. Es el MINAGRI el encargado de formular y aprobar esta política nacional agraria que va a ser aplicable a los 3 niveles de gobierno. En segundo lugar, respecto a esta materia del saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, el MINAGRI va a realizar el seguimiento respecto al desempeño y los logros de la gestión agraria alcanzando de las entidades de los otros niveles de gobierno, tanto los gobiernos regionales como las municipalidades. Y asimismo, va a coordinar con estos gobiernos regionales y municipalidades la implementación de las políticas nacionales y sectoriales, evaluando su cumplimiento. Es decir, no solamente les marca el norte a través del establecimiento de la política nacional agraria, sino que adicionalmente tiene la labor de hacer un seguimiento respecto a cuál es el nivel del cumplimiento de objetivos, números, productos concretos que están logrando a través de la ejecución de los procedimientos agrarios. Por su parte, también tiene el deber de prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Luego de ello, también tenemos que tiene asignada una función normativa. Esto es muy importante. Tiene la facultad de aprobar, como en efecto lo hace, lineamientos técnicos que son de cumplimiento obligatorio para el resto de los gobiernos, para los gobiernos regionales principalmente. Y a través de estos lineamientos técnicos va a poder desarrollar con mayor detalle los procedimientos agrarios que están regulados a nivel de leyes y reglamentos. Finalmente, también tiene la función capacitadora a los gobiernos regionales, ¿no? Todas estas funciones, la mayoría de estas funciones son ejercidas por la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura, ¿no? Incluyendo esta función de capacitación, en virtud de la cual hace un acompañamiento y el traslado de conocimientos al personal de las direcciones regionales agrarias de los gobiernos regionales a efectos de que puedan ejecutar adecuadamente sus funciones. Entonces, de lo hasta aquí expuesto, pues podemos hacer un paralelismo, ¿no?, entre cómo está regulado la estructura del Sistema Nacional de Bienes Estatales y, de otro lado, la legislación en materia de saneamiento de la propiedad agraria. Es así, pues, como podemos observar que mientras, por un lado, se ha establecido al Sistema Nacional de Bienes Estatales con una ley, pues, que tiene una vocación de generalidad y se le ha asignado un ente rector que es la SBN, el cual tiene funciones normativas de interpretación, de capacitación, supervisión y registro. Por su parte, en materia agraria, vemos que no existe configurado propiamente un sistema administrativo, pero sí existe la materia agraria, ¿no?, un conjunto de leyes que van a regular esta materia y que tienen un ente rector, eso sí, que es el Ministerio de Agricultura, que es el ente rector en materia agraria. Y este ente rector se le ha asignado una serie de competencias que son básicamente, sustancialmente las mismas que tiene la SBN, pero respecto al Sistema Nacional de Bienes Estatales. Más bien el MINAGRI va a tener estas funciones rectoras, pero respecto a la función del saneamiento de la propiedad agraria.
Es así pues que el MINAGRI, al igual que la SBN, como hemos visto, va a tener la función normativa para emitir normas vinculantes al resto de entidades que ejecutan estas normas. Va a tener la función, de ello se desprende la función interpretativa, ¿no? El ente rector va a ser el competente para dar la interpretación más adecuada ante cualquier duda que quepa respecto a la aplicación de estas normas. El MINAGRI va a tener, como hemos visto, la función capacitadora a los gobiernos regionales. También se le ha asignado mediante directiva o se ha desarrollado su función de supervisión a los gobiernos regionales, ¿no? Mediante técnicas de muestreo aleatorias respecto a la legalidad de los procedimientos que desarrollan. Y también tiene una función de registro, ¿no? Que bien podemos entenderla, la ejecuta a través de la administración del catastro rural, que también es administrado por su Dirección General del Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural. En suma, pues mientras la SBN es el ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, por su parte el Ministerio de Agricultura es el ente rector en materia agraria. Entonces ambos ejercen sus rectorías con funciones rectoras muy similares. La única diferencia es el ámbito de competencia de cada una de estas dos funciones rectoras. Es por ello que lo que resulta crucial en este punto es determinar con claridad cuál es el ámbito de competencia que le corresponde al Ministerio de Agricultura. Bien, sobre este tema encontramos en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura que se encuentran bajo su competencia dentro de la materia del saneamiento físico-legal de la propiedad agraria a 3 tipos de tierras. Dentro de la función del saneamiento de la propiedad agraria, vamos a encontrar que se encuentran bajo esta competencia, en primer lugar, las tierras de uso agrícola, que son aquellas en las cuales se ejerce cualquier tipo de cultivo por parte de los agricultores. En segundo lugar, las tierras de pastoreo, que son aquellas donde pase el ganado, sea ovino, vacuno, camélido o cualquier tipo de ganado. Y al conjunto de las tierras de uso agrícola y las tierras de pastoreo, la legislación los da en conjunto predios rurales o predios rústicos. Nos referimos específicamente al decreto legislativo 1089, que es una norma central en materia de saneamiento de la propiedad agraria. Como repetimos, en esta norma se utilizan los vocablos predios rurales o rústicos para aludir al conjunto de las tierras de uso agrícola y tierras de pastoreo. Si bien estas palabras, predios rurales o rústicos, puedan tener otras acepciones en distintas leyes, en materia agraria tienen esta acepción de involucrar tanto a las tierras de uso agrícola como a las tierras de pastoreo. Y un tercer tipo de tierras se encuentran bajo el ámbito de la función del saneamiento de la propiedad agraria y por ende bajo la rectoría del MINAGRI. Nos referimos a las tierras seriazas con aptitud agraria. Las tierras seriazas son aquellas que no pueden ser cultivadas por falta o exceso de agua, como los terrenos desérticos, los arenales. Y este tipo de tierras, pues, la norma alude en esta legislación específica a que se encuentran bajo la competencia del MINAGRI las tierras seriazas con aptitud agraria. Entonces, cuando la norma nos habla de tierras seriazas con aptitud, debería dar a entender que existiesen 2 tipos de tierras seriazas con aptitud agraria y tierras seriazas sin aptitud agraria. Sin embargo,
tal afirmación es inexacta, debido a que en la actualidad, al grado de evolución científica de las ingenierías que tenemos en el mundo de hoy, pues todo terreno eriazo es susceptible de ser transformado mediante obras de ingeniería hidráulica a fin de poder rendir frutos agrícolas, estar habilitado para fines agrícolas. De modo tal que en el día de hoy no cabe hacer esa diferencia entre tierras eriazas sin aptitud agraria o con aptitud agraria. Más bien lo que habremos de entender aquí es que se encontrarán bajo el ámbito del Ministerio de Agricultura aquellas tierras eriazas que se encuentren bajo un procedimiento en concreto, en trámite, que se venga desarrollando sobre dichos terrenos en el marco de la legislación agraria. Bien, a lo largo de la historia, la función del saneamiento de la propiedad agraria ha estado a cargo de diversos órganos, entidades que han desarrollado la función operativa o ejecutiva de esta función. Así pues, remontándonos a la segunda mitad del siglo pasado, bien recordamos a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, que fue instaurada mediante la famosa Ley de Reforma Agraria de Juan Velasco Alvarado. Antes del establecimiento o instauración de la Ley de Reforma Agraria, en el año 1968, lo que se tenía era un panorama de latifundios, es decir, de grandes extensiones de tierras que eran controlados por unos señores conocidos como los latifundistas, los gamonales o los terratenientes, quienes controlaban pues terrenos inmensos bajo su señorío, tanto en el ámbito de la costa como en el de la sierra, y para lo cual hacían uso de los indígenas en una condición bastante servil. Es en dicho panorama que, como todos recordaremos, rompió la Ley de Reforma Agraria, la cual implicó un cambio radical en la estructura de la tenencia de la tierra, expropiando los terrenos a estos señores latifundistas y otorgándolos a través de distintas técnicas, principalmente a fórmulas asociativas como cooperativas agrarias y demás sociedades similares, ¿no? Es así pues que la Ley de Reforma Agraria apostó por una fórmula asociativa del manejo de la tierra y fue entregada a los indígenas y campesinos bajo el lema "La tierra es de quien la trabaja". Con posterioridad a ello pasaron los años y la mayoría de estas fórmulas asociativas no tuvieron gran éxito. La mayoría de ellos no se organizaron de la mejor forma, no recibieron una asistencia técnica por parte del Estado, tuvieron problemas entre ellos, de forma tal pues que la tenencia de la tierra sufrió un proceso de fragmentación y en la práctica pues en los hechos fueron entregándose o dividiéndose cada parcela a su conductor, de forma tal que fueran conducidas las parcelas de forma individual, y una vez que los comuneros y agricultores conducían estas parcelas de forma individual, las iban transfiriendo o heredando sus parcelas de forma extrarregistral, de tal modo pues que se generaron un gran desorden ya desde esta época respecto a la definición
con grado de certeza, con títulos de propiedad definidos, así como su correspondiente inscripción registral en este importante ámbito del territorio peruano. Sumado a ello, la Dirección General de Reforma Agraria respecto a los terrenos eriazos dispuso la inscripción a diestra y siniestra de enormes extensiones de terrenos eriazos, pero sin una necesaria solvencia técnica. Es así pues que es en esta época de los 60 en adelante que se generaron inscripciones de terrenos rústicos y eriazos inmensos, generándose un gran número de duplicidades entre dos o más partidas registrales, duplicidades que existen y que sufrimos hasta el día de hoy, que hasta el día de hoy están pendientes de solución. Dos o más partidos o más áreas que están inscritas en dos o más partidas registrales, inscritas al nombre de la Dirección General de Reforma Agraria, o que la Dirección General Agraria inscribió sobre terrenos ya inscritos a nombre de privados. Asimismo, muchas expropiaciones quedaron en su procedimiento inconclusos. De tal forma, pues, que todos los elementos que les estoy comentando condujeron de que en esta etapa se generara, pues, un gran desorden en lo que atañe a la definición de propiedad y registral de las tierras. Si bien por un lado la reforma agraria significó en el aspecto social una valiosa reivindicación del agricultor y del indígena, por otro lado, los resultados en respecto a la definición, organización de la tenencia de la tierra no fueron los esperados. Luego llegó en el año 1992, el gobierno fujimorista se instaló el proyecto especial de titulación de tierras, ¿no?, que pretendió apostar también por la formalización individual. Ya se deja de lado, se supera el paradigma de las fórmulas asociativas para apostar por las fórmulas de titulación individual y masiva. Desde el año 1992 hasta el año 2007, en el cual el PET es absorbido por COFOPRI. Llegado a este punto, ya en esta época se emite el decreto legislativo 1089, que es una de las normas modernas y vigentes hasta el día de hoy, con los cuales se pretende impulsar este proceso de formalización individual y masiva. Luego de ello, a partir del año 2010, como fruto del proceso de descentralización que tienen como fuente la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, finalmente se trasladó la competencia del saneamiento de la propiedad agraria a los gobiernos regionales. Y estas competencias fueron transfiriéndose progresivamente desde el año 2010 en adelante, de tal forma que al día de hoy todos los gobiernos regionales ya cuentan con la competencia transferida para la ejecución del proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. Como podemos ver, el decurso histórico nos muestra no solamente una sucesión de entre las diversas entidades que asumieron este rol operativo para ejecutar los procedimientos agrarios, sino que además evidencia los diversos paradigmas, las diversas formas de ver de acuerdo a cada gobierno, de acuerdo a cada época marcada por coyunturas económicas y sociales que apuntaron hacia distintas formas de pretender promover el desarrollo agrario. Desde un escenario de latifundista se pasó a un escenario que pretendió promoverse las fórmulas asociativas para el manejo de la tierra, luego de ello a la formalización y titulación individual y masiva, y finalmente en la actualidad también tenemos vigentes
las normas que permiten o pretenden promover la inversión empresarial para la ampliación de la frontera agrícola. Son distintas formas de ver la materia por las que hemos transitado y como hemos visto, son distintos enfoques mediante los cuales el legislador, a través de las normas con rango legal y reglamentario, puede optar para poner un norte y un enfoque a la materia. Al día de hoy, ¿quién tiene las competencias? Al día de hoy, como hemos revisado, tenemos que el literal N del artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que es competencia de los gobiernos regionales promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. Función que, como venimos comentando, ya ha sido transferido a todos los gobiernos regionales, siendo los últimos en obtenerlo Lambayeque y Arequipa. Y esta función es desarrollada a través de sus direcciones regionales agrarias u órganos que hagan sus veces, ya que en algunas regiones pueden adoptar otros nombres, pero en la mayoría se llama direcciones regionales agrarias. En ese sentido, en la actualidad, son los gobiernos regionales quienes ocupan el rol central para la ejecución de todos los procedimientos involucrados en el saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. Ahora bien, habiendo esbozado los principales elementos estructurales del sector agricultura y riego y de la función del saneamiento de la propiedad agraria, es importante acá nuevamente detenernos para dejar en claro cuáles son el paralelismo y las diferencias entre la función de la administración de terrenos urbanos y eriazos en el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales y, por su parte, la función del saneamiento de la propiedad agraria en el marco de la legislación agraria. Entonces, este cuadro nos va a ayudar a ilustrar y delimitar cuáles son la ubicación sistemática de ambas funciones, cuáles son sus diferencias. Comencemos entonces. Dentro de la primera fila tenemos a la función que tienen los gobiernos regionales para administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado. Esta función, que está en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se ejecuta dentro del Sistema Nacional de Bienes Estatales, instaurado y desarrollado por la Ley 29.15.1, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. De acuerdo a esta norma, se hace una discriminación entre los predios del Estado peruano y los predios de las entidades públicas. Los predios de las entidades públicas son administrados por la respectiva entidad propietaria, mientras que los predios del Estado son administrados de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales por los gobiernos regionales. Ahora bien, respecto a qué tipo de predios recae esta función de administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos del Estado. Recae, como su nombre lo dice, sobre terrenos urbanos y eriazos. Los terrenos urbanos son aquellos sobre los cuales se ejerce alguna actividad urbana. Es decir, como vemos en la primera foto de la izquierda, aquellos donde se ejerce actividad de vivienda, comercio, industria o afines. Y de otro lado, también se aplica esta función a los terrenos eriazos, que son aquellos donde no se puede ejercer un cultivo por falta o exceso del agua,
como vemos en la segunda foto. Ahora bien, vamos ya a la segunda función. La segunda función, que como hemos visto está en el artículo literal N del artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, corresponde a la promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. Y como ya adelantáramos, el ámbito de operatividad de esta segunda función, la segunda fila de color verde, son los predios rurales y los predios eriazos del Estado. Los predios eriazos ya hemos visto que son aquellos que no pueden ser cultivados por falta o exceso de agua, mientras que los predios rurales, como hemos visto, son aquellos que están destinados al cultivo o bien para el servicio del ganado. Ahora bien, ¿cuál es la base legal de cada una? La primera, la función de administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos del Estado, se encuentra establecida en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, mientras que la función del saneamiento de la propiedad agraria se encuentra prevista en el literal N del artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. ¿Cuáles son los actores competentes? Respecto a la primera función de administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos del Estado, como hemos visto, se encuentra establecida formalmente como una competencia de los gobiernos regionales, de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Sin embargo, el proceso de transferencia de esta función ha sido mucho más lento, siendo que en la actualidad solamente se les ha transferido a 7 gobiernos regionales, que son Tumbes, Lambayeque, Arequipa, Tacna, San Martín, Amazonas y Callao. En el resto de predios, entonces, ¿quién continúa manteniendo la competencia? Es la ESBN, quien de forma residual, hasta que no se termine de efectivizar la transferencia al resto de gobiernos regionales, continúa manteniendo la competencia para administrar los terrenos urbanos y eriazos del Estado. Mientras que en el caso de la función del saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, ya se ha transferido esta función a todos los gobiernos regionales, de forma tal que desde Tumbes hasta Tacna, todos los gobiernos regionales ya cuentan con esta función transferida y la ejercen a través de sus direcciones regionales agrarias. Y finalmente, la ubicación sistemática de la función de administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado a cargo de los gobiernos regionales se encuentra dentro del Sistema Nacional de Bienes Estatales, de forma tal que los gobiernos regionales, cuando ejecutan esta función, pues aplican las figuras contenidas en el reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, como son la venta por subasta pública, la venta directa, la transferencia de dominio, la superficie, el usufructo, el arrendamiento, la afectación en uso, la cesión en uso, el comodato, la servidumbre, etc. Por su parte, hemos visto que la función del saneamiento de la propiedad agraria, que ya tienen todos los gobiernos regionales, pues corresponde a lo que podemos denominar el régimen agrario, es decir, el conjunto de las normas jurídicas que regulan esta materia y que contienen los procedimientos concretos de promoción de la actividad agraria que vamos a desarrollar luego. Ahora bien, habiendo revisado este cuadro que nos permite ver las coincidencias y diferencias entre ambas funciones, pues vemos que existe un elemento que resalta, ¿no? Es el hecho de que en el ámbito de operatividad de ambas figuras, de ambas funciones, encontramos un elemento en común.
Así, la función de administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado, función que se encuentra a cargo de los gobiernos regionales, como su nombre lo dice, recae sobre predios urbanos y eriazos. Pero los predios eriazos también son materia de competencia de la segunda función, que nos dice la función del saneamiento de físico-legal de la propiedad agraria recae sobre terrenos rurales y eriazos. Entonces vemos que normativamente ambas funciones recaen sobre terrenos eriazos, que son aquellos que no pueden ser cultivados por falta o exceso de agua, como vemos en la segunda foto. Entonces, ¿cómo podemos abordar esta situación cuando nos encontremos ante un terreno eriazo? ¿Cómo poder discriminar bajo qué función se encuentra este terreno y por ende bajo qué entidad se encuentra administrado? Esta sería una pregunta muy relevante que debemos abordar, ¿no? Para tener claridad cada vez que nos encontremos dentro de nuestras labores de diagnóstico físico-legal ante terrenos eriazos. Frente a esto, proponemos los siguientes criterios. En primer lugar, deberíamos atenernos al criterio registral. Es decir, si el terreno se encuentra ya inscrito en una partida registral, pues debemos ver quién es la entidad que se encuentra en su calidad de titular registral. Así, por ejemplo, si el terreno ha sido inscrito por la Oficina de Inmuebles del Gobierno Regional de Tacna, la OEABI, en ejercicio de la función del artículo 62 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, pues queda claro que ese terreno eriazo se encuentra bajo el ámbito del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus reglas. Si por el contrario vemos en otro escenario que el terreno eriazo se encuentra inscrito con una partida registral a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria, pues vemos que ya claramente que tomando en cuenta la registral ya tiene legalmente asignado un fin afín al régimen agrario y por tanto se encontrará bajo dicho régimen y sus reglas. Entonces el primer dato, el de la inscripción registral, es sumamente relevante. Pero ¿qué pasa si el terreno no se encuentra inscrito? Si el terreno no se encuentra inscrito, debemos considerar que la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, como su nombre lo dice, es una norma que tiene vocación de generalidad. Es una norma integradora de la propiedad estatal, que ante cualquier vacío, ante cualquier divergencia, pues está llamada a integrar bajo sus principios, sus lógicas y sus reglas la propiedad estatal. De allí que por su vocación de generalidad y su visa expansiva, un terreno eriazo no inscrito debe de considerarse que está bajo el ámbito del Sistema Nacional de Bienes Estatales y por ende corresponde que sea inscrito, sea materia de un procedimiento de primera inscripción de dominio por los 7 gobiernos regionales con funciones transferidas o, en el caso de una región diferente, por la SBN. Eso como regla general respecto a terrenos eriazos no inscritos. Pero en el supuesto de que el terreno eriazo no inscrito ya se encuentre siendo objeto de un trámite, un procedimiento agrario que se encuentre en curso a cargo de la Dirección Regional Agraria, ya con su solicitud, su expediente, su informe, entonces ya por el hecho de tener un procedimiento en curso, pues debemos considerar que se encuentra bajo el ámbito del régimen agrario y por ende será la Dirección Regional Agraria respectiva
la competente para decidir el destino de ese terreno ariazo bajo las reglas del procedimiento agrario que venga desarrollando. Entonces, este sería, pues, un panorama general respecto a la comparación entre ambas funciones tan importantes y que seguramente abarcan la mayor parte del territorio peruano. En primer lugar, ambas de los gobiernos regionales, la función para administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado, y en segundo lugar, la función del saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. Continuamos. Como hemos visto, en la época de la reforma agraria, la Dirección General de Reforma Agraria inscribió predios eriazos y en gran medida y también casos de expropiaciones, y generándose así una gran cantidad de partidas registrales bajo su titularidad operativa, inscribiéndose también la titularidad registral a su nombre. Es así pues que dichos terrenos hasta la actualidad permanecen a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, o bien a nombre de las unidades, órganos que le sucedieron posteriormente, de acuerdo a la legislación que fue continuamente renovada, como son las zonas agrarias, las unidades agrarias departamentales, etc. De hecho, son tan cantidad que se hizo una búsqueda por índice en registros públicos, la cual obtuvo como resultado que existen en la actualidad más de 10.000 partidas registrales a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria o cualquiera de los órganos que asumieron sus funciones, como los ya señalados. Y se trata pues de terrenos, partidas registrales no de escasa magnitud, sino de terrenos inmensos, ¿no? He llegado a ver partidas de hasta 1.300 hectáreas, cantidades realmente asombrosas que están inscritas bajo estas partidas registrales. De tal forma que seguramente ustedes también en sus cotidianas labores de diagnóstico técnico legal seguramente se han enfrentado a esta realidad de áreas que se encuentran inscritas a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria, por lo que es importante tener claridad respecto a cuál es la situación legal de estos terrenos. Al respecto, el Ministerio de Agricultura, a través de su Oficina de Asesoría Jurídica, sostuvo siempre que estos terrenos, toda vez que la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural formaba parte de la estructura orgánica del Ministerio de Agricultura, entonces estos terrenos deben considerarse de propiedad del Ministerio de Agricultura hasta la actualidad. Y en ese sentido, el Ministerio de Agricultura, a través de su Oficina de Asesoría Jurídica, ha sostenido a lo largo de todos estos años que si bien se transfirió la función del saneamiento de la propiedad agraria a los gobiernos regionales, ello implica justamente y solo eso, que se transfirió la función, mas no la propiedad de los terrenos involucrados en materia agraria. De forma tal que siempre fue esa la posición del Ministerio de Agricultura.
Pero a pesar de ello, pues esta situación igual dio lugar a interpretaciones distintas, de forma tal que algunos gobiernos regionales levantaban la voz diciendo que se consideraban a sí mismos propietarios respecto de estas partidas reescritas a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, bajo el argumento de que la transferencia de funciones del saneamiento de la propiedad agraria debe implicar necesariamente la transferencia de la propiedad, o llevó consigo de pleno derecho la transferencia de la propiedad de estos terrenos. Y al haber pues una incertidumbre o más de una voz disidente, el Ministerio de Agricultura y Riego vio por pertinente acabar con esta incertidumbre mediante la emisión de la resolución ministerial número 181/2016 Minagri, una resolución pues emblemática, la cual dispuso que el Ministerio de Agricultura asumió la titularidad respecto de los terrenos inscritos a nivel nacional en los registros públicos, indistintamente a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, Dirección General de Agricultura, zonas agrarias, direcciones regionales agrarias, subdirecciones regionales agrarias, unidades agrarias departamentales y de las dependencias que hicieron sus veces, al tratarse de órganos que pertenecieron a la estructura orgánica de este ministerio. Entonces, el tenor de la parte resolutiva de esta resolución es que el Minagri asumió la titularidad de estos terrenos. Ahora bien, cuando leemos asumió la titularidad, pues en realidad ese término no es tan exacto, porque asumió la titularidad pareciera dar a entender que los terrenos no eran suyos y que ahora los está asumiendo, es decir, recién está adquiriendo la propiedad. Pero cuando leemos los considerandos de la resolución, queda claro que el sustento jurídico es que el Ministerio de Agricultura considera que esos terrenos siempre fueron suyos. Es decir, no es que recién está asumiendo la titularidad, sino que más bien estos terrenos siempre han sido de su propiedad debido a que esta Dirección General de Reforma Agraria y estos órganos formaban parte de su estructura orgánica. En ese sentido, bien vistas las cosas, más que una asunción de titularidad, lo que se hace mediante esta resolución ministerial es una aclaración de la titularidad. Es el Ministerio de Agricultura diciendo, aclaro que estos terrenos siempre han sido míos y siguen siéndolos hasta el día de hoy. Con esta resolución, pues ya se aclaró cualquier incertidumbre y se apagó cualquier voz disidente, de forma tal que el mismo ente rector en materia agraria aclaró que todos estos terrenos, que como les comento son más de 10.000 partidas registrales dentro del territorio nacional, son de propiedad del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y ello pues nos traslada a una suerte de paradoja, ¿no? Una gran paradoja a la luz de todo lo que venimos comentando, consistente en el hecho de que mientras el Ministerio de Agricultura y Riego carece del grueso de competencias operativas para la ejecución de la función del saneamiento de la propiedad agraria, por el contrario, mantiene la propiedad de estos miles de terrenos de origen rústico. Y la paradoja, asimismo, también implica que, por su parte, los gobiernos regionales, a través de sus direcciones regionales agrarias, cuentan ya con la función de saneamiento de la propiedad agraria, mas no se les ha transferido de forma masiva la propiedad sobre estos terrenos inscritos a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria, ¿no? Y esa es un poco la paradoja que nos podemos presenciar el día de hoy, ¿no? Lo natural es que las mismas entidades que tengan la función
tengan también la propiedad de los terrenos para trabajar con dicha función. Sin embargo, no es así. El Ministerio de Agricultura no tiene la función ejecutora, pero mantiene la propiedad de los terrenos. Y los gobiernos regionales tienen la función, mas no los terrenos inscritos a nombre de Reforma Agraria. Entonces, esta es la situación sobre estos numerosos terrenos inscritos en la actualidad a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. Ahora bien, ¿qué hacer en caso ustedes se encuentren, tengan a su cargo el saneamiento de algún local, algún terreno que se encuentre siendo utilizado por parte de alguna entidad pública, sea una comisaría, sea un colegio, sea una oficina administrativa, sea cualquier predio estatal destinado a una función pública ocupado por una entidad pública, y que luego que hacen la debida indagación piden el certificado de búsqueda catastral a registros públicos, y el certificado de búsqueda catastral arroja que esta área que ustedes vienen examinando se encuentra bajo el ámbito de una partida registral a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. ¿Qué hacer en estos casos que son bastante frecuentes? Pues bien, de lo que hemos visto, tenemos que el propietario sería el Ministerio de Agricultura, quien ha asumido ha aclarado que estos terrenos son de su propiedad. Pero cuando ustedes tienen un predio de una entidad pública que sea mejor dicho, un predio ocupado por una entidad pública, sea una comisaría, sea un colegio, sea una sede institucional, sea una oficina administrativa, que se encuentre bajo el ámbito de una partida registral que a nombre de otra entidad pública, como en este caso el Ministerio de Agricultura, que ha aclarado la propiedad a su favor respecto de los predios de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, pues en estos casos la entidad pública ocupante tiene expedito su derecho para desarrollar el procedimiento de saneamiento físico-legal de predios estatales, regulado en los artículos 21 al 23 del texto único ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entiendo que este procedimiento de saneamiento físico-legal de predios estatales ya lo han revisado en alguna de las anteriores sesiones, y que, como han podido ver seguramente, en el caso que la entidad pública se encuentre ocupando un terreno de mayor extensión inscrito a nombre de otra entidad pública, a través de este procedimiento especial del saneamiento de predios estatales, finalmente, siguiendo todas sus etapas, se va a poder obtener una inscripción independización del área ocupada por la entidad pública a nombre del Estado peruano, y adicionalmente en el rubro de cargas y gravámenes una afectación en uso a favor de esta entidad que viene ocupando el predio y que viene desarrollando este procedimiento de saneamiento físico legal. Repito, se obtiene finalmente una independización a nombre del Estado peruano y adicionalmente una afectación en uso a favor de la entidad que viene ocupando el predio. Claro está, previo el cumplimiento de todas las etapas previstas para este procedimiento especial de saneamiento físico-legal de predios estatales, que son las etapas previstas en el Decreto Supremo 130/2001-F, ¿no? La evaluación del predio, la declaración jurada, la publicación, la anotación preventiva y finalmente la anotación definitiva en registros públicos. Entonces, ya sabemos que esta es la situación de los terrenos inscritos a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria
a lo largo del Perú, y ya sabemos entonces qué hacer en caso pretendamos sanear algún local de alguna entidad pública que se encuentre formando parte de una partida registral de mayor extensión a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. Bien, ahora vamos a abordar lo relativo a la política nacional agraria. La política nacional agraria es uno de los instrumentos operativos, estratégicos más importantes para lograr dirigir, enfocar los esfuerzos y los recursos con los que cuenta cada entidad pública para priorizar un determinado grupo de actividades. Para eso nos sirve la política nacional agraria. Un enfoque mediante el cual se prioriza un determinado grupo de procedimientos y para tal efecto pues se termina abordando, recogiendo la mayor cantidad de recursos humanos y materiales para el logro de los objetivos en el marco de esta función priorizada. En el caso de la materia agraria, la Política Nacional Agraria se ha aprobado mediante Decreto Supremo 002-2016 Minagri y se ha establecido como el gran objetivo general de esta política nacional agraria el lograr el incremento sostenido de los ingresos y medios de vida de los productores agrarios, priorizando la agricultura familiar sobre la base de mayores capacidades y activos más productivos y con uso sostenible de los recursos agrarios, en el marco de procesos de creciente inclusión social y económico de la población rural, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, desde ya tenemos, pues, que a la luz de este objetivo general que condensa el gran norte, el gran rumbo a seguir, que se pone un énfasis en la agricultura familiar, es decir, aquella desarrollada por el jefe de familia en colaboración y cooperación con los demás miembros de su familia y que por tanto consiste en su modo de subsistencia y también el modo de sustento y progreso social para esta familia y que, como vimos en el preámbulo, sostiene a una cuarta parte de la población nacional. En ese sentido, queda clarísimo de forma subrayada que el énfasis que pone la política nacional agraria es en la agricultura familiar, no en la promoción de la gran inversión empresarial, sino en la agricultura familiar, aquella que corresponde a nuestros campesinos y agricultores de a pie, muchos de ellos en una situación de pobreza o pobreza extrema. Y mediante el establecimiento de esta política se pone un énfasis para la asistencia, promoción, para coadyuvar a darle las herramientas técnicas y legales para promover, regularizar y mejorar su situación. Esta política nacional agraria se divide en diversos ejes y el que nos interesa a propósito de esta exposición es el eje de política número 3, denominado seguridad jurídica sobre la tierra. En este eje de política número 3 se establece como objetivo incrementar la seguridad jurídica de las tierras del sector agrario, previéndose para tal efecto
los siguientes lineamientos estratégicos. En primer lugar, promover y generar mejores condiciones para la implementación del saneamiento físico legal, la formalización y la titulación de la propiedad agraria, priorizando las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Y en segundo lugar, generar las condiciones para el avance en la titulación masiva de predios rurales individuales, principalmente de la pequeña y mediana agricultura. En tercer lugar, contribuir a la expansión y modernización del catastro rural a nivel nacional en concordancia con el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral y Predial. Entonces vemos que acá el gran objetivo es incrementar la seguridad jurídica de las tierras del sector agrario. Con ello significa que no basta con presenciar a agricultores que conducen a nivel fáctico una parcela de tierra, sino que resulta primordial darle una seguridad jurídica a la tenencia de estas tierras. Y ello solamente puede traducirse en el otorgamiento de un título de propiedad legal, válido, con reconocimiento institucional y que finalmente no quede en la sola emisión del título, sino que llegue a la necesaria inscripción registral. La inscripción registral de la parcela a favor del campesino pues va a significar el grado más alto de su protección jurídica y por ello va a permitir otorgarle mayores herramientas para poder actuar sobre estas tierras, para poder obtener créditos, para darle un mayor valor económico a su parcela y por ende va a servir de palanca para que pueda obtener mayor asistencia, actividades para la obtención de herramientas tecnológicas para poder mejorar su actividad agrícola. De allí que en la búsqueda de esta seguridad jurídica de las tierras, pues es necesario hacerlo mediante una titulación masiva. No podemos esperar a que haya un procedimiento de parte, sino que el Estado, bajo su deber categórico constitucional que hemos visto al inicio de esta clase, de promoción y apoyo preferente del sector agrario, pues entonces debe actuar de oficio, desarrollando un proceso de titulación masiva de predios rurales individuales. Ya se deja muy atrás el paradigma de las fórmulas asociativas, cooperativas agrarias, sino que se apuesta por la titulación individual, principalmente de la pequeña y mediana agricultura, ¿no? En concordancia con el objetivo general que vimos precedentemente, acá nuevamente se hace el énfasis en la agricultura familiar, en la pequeña y mediana agricultura. En ese sentido, vemos pues que claramente de la política nacional agraria, el gran enfoque específico por el cual ha optado el Estado peruano es el de propender a otorgar seguridad jurídica a las tierras involucradas en la pequeña y mediana agricultura, a la agricultura familiar. Y esto se va a lograr mediante una titulación masiva de los predios rurales, una titulación que debe darse de oficio por parte de los órganos operativos, que seguramente va a ser progresiva, pero que al mismo tiempo debe ser agresiva. Deben lograrse o aspirarse a titular a la mayor parte posible de los agricultores, como mecanismo esencial para poder darle seguridad jurídica económica para que puedan desenvolverse de la mejor manera en el desarrollo y su actividad agrícola. Y para ello, como aspectos colaterales, se busca también la modernización del catastro rural, donde va a constar la información física de todos estos terrenos rústicos. Y
y es mediante esta forma que finalmente vamos a lograr optimizar el saneamiento físico legal de la propiedad agraria. Entonces, este es el gran norte general que vamos a seguir en esta materia. Bien, en la segunda parte de esta exposición vamos a abordar ya los principales procedimientos concretos en materia agraria y en ese sentido, antes de pasar al break, me gustaría saber si es que existe alguna pregunta puntual sobre los temas que hemos abordado en esta primera parte. Si es que fuese así, siéntanse libres de tomar la palabra. Bien, entonces si no hay preguntas sobre esta primera parte, vamos a hacer un break de 15 minutos. Ya nos estamos viendo a un cuarto para las 8 para continuar con esta clase. Ok, profesor, ok, copiado. Ok, profesor. Ok, copiado. Ok.